Bueno, buenos días amigos, bienvenidos una vez más a este video, a este canal, para desarrollar hoy el tema de las medidas de posición y posteriormente en otro videito que complementa al que estamos haciendo en este instante, las medidas de variabilidad. Entonces, iniciamos de una vez, vamos a irnos por acá para hablar en primer lugar de las medidas de posición. Las medidas de posición, que son cinco, las vamos a ir viendo poco a poco, tienen como fin identificar dentro de un conjunto de datos ciertos datos que son estratégicos o que no son herramientas que nos van a facilitar un posterior análisis. Entonces, no hay mejor opción que arrancar con un ejemplo. Vamos a suponer que en una escuela en Punta Arenas se les hizo un examen psicológico a 40 muchachos, que ahí ustedes los tienen en pantalla. Ahí tenemos ya las notas obtenidas de esta prueba. eh, bueno, lo primero que tenemos que tener ahí claro es que los nombres de las personas como tal no nos interesan, sino realmente nuestra población de estudio sería en este caso los números, las observaciones, los 40 datos numéricos que tenemos ahí. Entonces, como podemos ver en la parte inferior de la lámina, vamos a prescindir de los nombres y vamos a trabajar exclusivamente con los 40 datos numéricos para empezar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es crear una cosa que se llama la lista de observaciones. Y para este efecto voy a salirme del editor de presentaciones y nos vamos a ir a hojas electrónicas. Para irlo haciendo, poco a poco el ejercicio de una vez aplicado en el caso práctico que pueden ustedes reproducirlo conforme van haciendo este video, van viendo este video, ustedes pueden ir desarrollando el ejercicio sea a mano o en hojas electrónicas. Puede ser, por ejemplo, en Microsoft Excel o como en el caso que lo vamos a desarrollar acá en Numbers. Entonces nos salimos un momentito y nos vamos al ejercicio. Ok. Aquí lo que tenemos es la lista de observaciones. ¿Qué es la lista de observaciones? Bueno, habíamos dicho que eran 40 muchachos, entonces aquí están en estas dos columnas que estoy seleccionando aquí. Ustedes encontrarán, están las 40 notas. Como ya yo había quitado los nombres y no nos interesa cómo se llaman, a cada persona o a cada nota le puse una X con un número, desde X1, X2, X3, etcétera. Y vamos a llegar hasta el final hasta X40, puesto que son 40 estudiantes. Las notas están colocadas en esta columna que está aquí a la derecha y están ordenadas siempre empezando desde la nota más pequeña hasta llegar a la nota más grande que sería X40 con 420 en este caso. Esta es la famosa lista de observaciones y que es fundamental para hacer el ejercicio de las medidas de posición y también los que veremos más adelante en las medidas de variabilidad. Entonces, bueno, dejando esto claro, empezamos con las primeras dos medidas de posición. Las primeras dos medidas de posición es el valor máximo y el valor mínimo. Esto en realidad, si lo hacemos desde el punto de vista manual, que aquí lo vamos a hacer manualmente en primera instancia, es muy sencillo porque el valor mínimo siempre va a ser x1. Como nosotros ya lo habíamos hecho manualmente, disculpen, habíamos hecho la lista de observaciones de previo, eso fue lo que quise decir, entonces siempre pues vamos a escoger x1. Y el valor máximo va a ser la nota más alta, el valor más grande. Como ya lo habíamos, aquí podemos hacerlo inclusive de esta manera. Podemos darle un igual y traer el valor que nos interesa, en este caso 330. Y en el valor máximo vamos a escoger siempre pues la última, ¿verdad? En este caso sería x40, sería este valor de aquí 420. Esas serían las primeras dos medidas de posición. Si lo quisiéramos hacer en hojas electrónicas, como lo estamos haciendo, de hecho, pero sin hacerlo, digamos visualmente, sino de una manera más sistematizada, podemos aplicar algunas fórmulas para ubicar el valor mínimo, sobre todo esto cuando ustedes estén trabajando con datos que no estén ordenados. No es el caso, porque si estamos trabajando con la lista ordenada. Pero ahí podríamos hacer lo siguiente, ustedes ponen igual min, abren un paréntesis y podemos seleccionar aquí, jalamos el rango, ¿verdad? De las observaciones y ahí donde finalizó el rango, cerramos el paréntesis y nos tiene que salir 330, como efectivamente sucedió. Otra forma de hacerlo, bueno, vamos a hacer ahora el valor máximo, ahí sería igual, le ponemos max
podemos abrir el paréntesis, como pueden ver en pantalla, podemos poner el valor inicial y en vez de arrastrarlo pueden poner dos puntos. Dos puntos en esta fórmula significa hasta. Y nos vamos al otro valor que sería B41 y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y ahí están las medidas de posición, las primeras dos, valor máximo y valor mínimo. Esto realmente es muy sencillo. Vamos a pasar ahora a otras dos medidas de posición, son cinco, entonces ya vamos por la segunda. La segunda se llama la moda. La moda es el valor que más se repite, va a ser siempre el valor que se haya dado la mayor cantidad de veces. Manualmente, ¿verdad? Manualmente habría que ir analizando aquí, ¿verdad? Habría que ir analizando aquí, este, cuáles casos se han repetido y cuántas veces para poder determinar la moda. Ya, bueno, como el caso yo lo conozco, ustedes ven la lista de observaciones, ustedes verán que aquí hay cuatro personas con 370 cada una. Entonces esa va a ser nuestra moda. Ujú. Si lo hacemos en hojas electrónicas, le ponemos igual, moda, ¿verdad? Y arrastramos, seleccionamos los datos que queremos que nos busque la moda. Vamos a cerrar aquí el paréntesis y nos da 370, como pueden observar en esta instancia. Importante esta frase que está aquí, la moda puede ser que exista una, como ese ahorita el ejemplo que estamos haciendo, porque hay cuatro personas que sacaron 370. Puede ser que no exista ninguna moda, porque perfectamente todos pudieron haber sacado una nota diferente, entonces ninguna se repitió y podemos ahí simplemente deducir que no hay moda. O podría darse casos donde hay varias modas, dos, tres. Por ejemplo, supongamos que otras cuatro personas sacaron 390, entonces habría que poner aquí que hubo dos modas, 370 y 390, porque hay cuatro casos de cada uno. En el caso de la identificación manual no hay problema en ese sentido, pero con el tema de las hojas electrónicas hay que tener cuidado. Cuando tenemos una moda, como en este caso, pues nos la da sin ningún mayor problema. Si no existe moda, aquí nos va a dar error como si hubiese algún tipo de equivocación a la hora de digitar la fórmula, cuando no es así. Y cuando hay varias, pues solo nos va a tirar una. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido cuando usamos las fórmulas. Bien, la cuarta medida de posición es la mediana, que se refiere al punto medio, es decir, vamos a calcular la mitad de estos datos. La mediana tiene una pequeña fórmula, como la podemos ver aquí, dice que es n más 1 dividido entre 2, sabiendo que esta n y todas las que voy a mencionar en adelante puede ser n mayúscula, porque n minúscula es para muestra y n mayúscula es para población. Entonces, aquí lo que vamos a tratar de averiguar es cuál de estas notas sería el valor, el punto medio, la mitad de estas notas. Imaginemos una regla de 30 centímetros, entonces estamos tratando de calcular el centímetro número 15, ¿cierto? Entonces nos vamos para acá a tratar de resolver el ejercicio. Em, Vamos a hacerlo con este caso, que son los 40 estudiantes de Punta Arenas, a ver cómo nos va. Aquí pondríamos igual n, que es n la cantidad de observaciones. Resulta que hay 40 muchachos. Entonces a esto le vamos a sumar 1, ¿correcto? Y a esto lo vamos a dividir entre 2. Como ustedes pueden ver, nos dio 20,5. Este 20,5 en realidad nos está indicando cuál es la posición donde podría estar la mediana. El problema es que como no nos dio un número entero, tendremos que deducirlo. ¿A partir de qué? Bueno, vamos a ver. 20,5, ¿verdad? Está ubicado entre cuáles números enteros, entre un 19 y un 20. O más bien, disculpen, 20,5 estaría ubicado entre un 20 y un 21. Entonces vamos a ver quién es o cuál nota tiene el 20. Aquí está el 20, ¿verdad? Y vamos a llamar también a su vez al 21. Como ustedes pueden ver, hay que trabajar con la lista de observaciones, es fundamental, ¿ok? Bueno, aquí no me la jaló como quería, entonces la vamos a hacer, se lo vamos a indicar. Vemos que X20, ¿verdad? Es 370 y X21 es 370. Lo estoy sacando de aquí, pueden verlo aquí a la izquierda, eso es lo que estoy haciendo. Entonces,
Cuando nosotros calculamos, vamos a ponerle aquí una negrita, cuando nosotros calculamos la mediana, pues aquí lo que nos está dando es la posición. 20,5, es decir, que el valor medio de estos dos, perdón, el valor medio de todo este conjunto de datos, la mitad de estos datos, está precisamente entre estos dos amigos, que de casualidad nos dio 370. Entonces, ya cuando a mí me da dos valores iguales, yo ya sé que cuando haga el procedimiento que le voy a explicar me va a dar lo mismo, 370. Pero no siempre va a ser el caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es, en esta situación, es, vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a tomar el valor de x20. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a tomar el valor de x20, que es 370. Le vamos a sumar el valor de x21, que es 370. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Por supuesto que me dio 370, ¿verdad? Por la razón que ya les dije que estos dos números son iguales. Esta en sí es la mediana. Hay que tener cuidado porque muchos estudiantes dejan el ejercicio en el 20,5 y esto es simplemente la posición. Ahora bien, vamos a hacer una excepción. Vamos a imaginarnos que en vez de 40 estudiantes son 39. A ver qué sucede ahí. Ok, bueno, vamos a editar un poquito aquí la celda. Muy bien. Entonces, la fórmula es la misma, ¿ok? Vamos a pegar esto por acá. Perfecto. En este caso vamos a suponer entonces que en vez de 40 son 39. Entonces ponemos 39 más 1 dividido entre 2. Eso nos dio 20. Cuando nos da un número entero, como es este caso, igual que en el anterior, estamos simplemente, nos está indicando la posición. Entonces en este caso yo le voy a dar igual, busco el valor de x20, ¿verdad? Y con eso bastaría para obtener la mediana, porque en este caso nos dio de manera directa. Aquí, al darnos 20 con números enteros o cerrados, simplemente me limito a buscar la x que corresponde, en este caso x20, y la mediana sería esta que tenemos por acá. Esto va a suceder, esto que acabamos de escribir aquí, esto que vamos a ponerle un colorcito distinto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos poner? Pongámoslo azul. Esto que pusimos en azul va a suceder cuando la cantidad de X, en este caso estudiantes, sea impar, como 39. Entonces el procedimiento es mucho más directo. Cuando tenemos un caso como el inicial, que es el verdadero, donde la cantidad de X son pares, como 40 en este caso, tenemos que hacer este paso adicional de deducir a partir de estos dos x cuál es el valor real de la mediana. Ahora bien, nos vamos para acá porque no lo hemos resuelto con hojas electrónicas. Con hojas electrónicas siempre va a ser más sencillo porque aquí simplemente le vamos a poner igual, le vamos a poner mediana, ¿verdad? Abrimos el rango, vamos a escoger los datos hasta ahí. Cerramos el paréntesis, le damos igual y debería darnos exactamente, aquí está el 370 en ambos casos. Muy bien. Ahora procedemos a calcular la quinta medida de posición, que es la llamada promedio, promedio simple. El promedio simple, que también se le conoce como media, hay que tener cuidado porque algunos alumnos confunden lo que es la media con mediana, que es la que acabamos de hacer, son cosas diferentes. La media o el promedio, cuando estamos trabajando con una muestra, se simboliza con esta X con un palito y cuando estamos trabajando con una población se simboliza el promedio con esta U que tiene este palito a la izquierda que es una letra griega que se llama mu. Bueno, entonces, manualmente, esta es la formulita del promedio. Manualmente vamos a tratarla de irla resolviendo. ¿Qué es lo que dice la fórmula en la parte superior? Aquí lo que me dice es sumatoria. Esta letra que está aquí se llama sigma y cuando la veamos siempre va a significar sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Ahí dice sumatoria de x sub i. En español lo que me está diciendo es
hay que sumar las X que están aquí. Y pues lo vamos a hacer. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, en la calculadora habría que ir sumando 330 más 338 más 343, etcétera. Pero aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Le vamos a poner suma, ¿verdad? Y le vamos a indicar el rango con el que hemos venido trabajando para que nos sume todas esas notas. Revisemos, ahí están 14.967. Esto corresponde a la parte superior de la fórmula. Pero en la parte inferior dice que hay que dividirlo entre n, que como les digo, en este caso va a ser n mayúscula porque es una población. ¿Y cuántos estudiantes ya sabíamos que eran? Eran 40. Entonces el promedio como tal, ¿verdad? El promedio como tal sería, vamos a agregarle aquí, eh, ok, vamos a agregarle aquí ya el resultado final, que sería dividir la sumatoria de x sub i, que es lo que decía la parte superior de la fórmula, ahí la tienen, y la vamos a dividir entre n, que son los 40 muchachos. Ok, aquí está el promedio. Vamos a dejarlo en dos decimales. Puede poner usted la cantidad de decimales que guste, pero se estila usar por lo menos dos. Entonces vemos que el promedio es 374,18. Esa es la nota promedio. Lo que no hemos dicho hasta el momento es cuál es el significado del promedio. Vimos que el valor mínimo va a ser el dato más pequeño. Vimos que el valor máximo es el dato más grande. Vimos que la moda es el dato que más se repite. Vimos que la mediana es la mitad. Muchas veces la gente habla de promedio cuando en realidad está hablando de moda o mediana. El promedio en realidad es el valor que va a ser representativo, el valor que representa el conjunto de datos de cuál fue extraído. Es decir, en este caso, si vemos la lista de observaciones, nadie sacó 374,18. De hecho, pueden ver que aquí hay uno con 372, otro con 376, pero nadie sacó 374,18. Sin embargo, este 374,18 lo que significa es, vamos a cerrar esto, perdón, lo que significa es que este valor representa el rendimiento académico que tuvieron todos estos 40 estudiantes en las pruebas de psicología a las cuales fueron expuestos. Y en hojas electrónicas, pues también va a ser muy sencillo. Nada más ponemos, para no hacer todo el procedimiento manual, ¿verdad? Promedio, abrimos el paréntesis y vamos a poner la lista de observaciones. Vamos a ponerlo con los dos puntitos para ir cambiando, no hacerlo siempre igual. Y cerramos ahí y tenemos de nuevo el mismo dato. Así vamos corroborando que lo hemos hecho bien. Ahí tendríamos lo que son ya tenemos entonces el valor mínimo, el valor máximo, la moda, la mediana y el promedio. Voy a retomar la presentación, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer acá con los datos. Vemos que en general tenemos este resumen a la izquierda de la pantalla. Vemos que el valor mínimo es 330, que el valor máximo es 420, que la moda es 370, que la mediana es 370 y que el promedio es, como ya vimos, 374,18. Podemos ver en el gráfico que está ahí abajo que el valor mínimo, ustedes lo pueden, bueno, este gráfico que tenemos en pantalla está agrupado, pero podemos ver que el valor mínimo siempre se va a ubicar en el extremo izquierdo de la misma, el valor máximo siempre va a estar a la extrema derecha de la misma, y la moda siempre va a estar ubicada en la columna más alta, o si es un gráfico lineal, en el punto más alto de la línea. Pero también nos interesa ver que estos datos, bueno, ese gráfico está agrupado, pero nos presenta que tiende a tener en el centro la mayor cantidad de datos y cae hacia sus costados. Esto lo podemos ver acá como una posición simétrica, aunque el caso real que estamos usando de ejemplo no es simétrico perfecto, pero cuando hablamos de una distribución simétrica, se da estas figuritas que están ahí abajo, donde la mayoría de los datos tienden a estar en la parte central de la gráfica y cae hacia sus costados, tanto el izquierdo como el derecho. Cuando eso es así, la moda, la mediana y el promedio tienden a estar muy unidos o incluso ser los mismos valores. Podemos ver aquí atrás
que la moda y la mediana en este caso nos dio exactamente el mismo valor. Eso es porque los datos están en el centro. ¿Por qué el promedio no nos dio exactamente 370? Bueno, porque la simetría no es perfecta. Si hubiera sido perfecta, sí nos hubiera dado 370. Sin embargo, está muy cerca del 370. Entonces, eso habla de que la distribución es simétrica. También tenemos en otros casos distribuciones asimétricas, donde hay casos donde se acumulan en alguno de los dos extremos la mayoría de los datos. Y simplemente lo que queremos aquí decir es que cuando eso es así, lo que es la moda, la mediana y el promedio completamente se separan, ya no guardan esa relación. Ahora, ¿qué pasaría si los datos con los que vamos a trabajar no están de manera disuelta, como vimos al principio, que estaban los 40 muchachos con los 40 nombres, las 40 notas, y a partir de ahí hicimos el ejercicio con la lista de observaciones? ¿Cómo podríamos calcular las medianas, ¿verdad? Las modas y el promedio si no tenemos medidas de posición? O perdón, no tenemos más bien la lista de observaciones. Bueno, en estos casos vamos a tratar de resolverlo eh, por acá. Imaginémonos que este es el mismo caso de los estudiantes, solo que imaginémonos que en vez de tener esta lista de observaciones, que aquí nos queda súper bonito hacerlo, nos lo presentan de esta manera. El problema cuando tenemos los datos de esta manera, que a su vez fue un tema que ya se expuso en otra clase, ahí se expuso cómo hacer los cuadros agrupados y cómo hacer estas acumulaciones que están por acá. Pero bueno, hoy lo que nos interesa es cómo determinar las medidas de posición utilizando estos datos de esta manera. Aquí lo que sabemos es que son 40 estudiantes, ¿verdad? Sabemos que el primer dato X1 es 330 y que el último es 420, pero no podemos averiguar más. Por ejemplo, en la primera categoría tenemos que son 4 alumnos. Yo sé que de aquí a aquí hay 4 alumnos. Sé que X1 va a ser 330, pero ya X2, X3 y X4 no tengo idea cómo hacerlo, cómo averiguarlo. Por ende, la forma en la que estuvimos calculando la moda, la mediana y el promedio no sería aplicable en este caso. Entonces vamos a aprender a hacerlo como vía de excepción cuando los datos están agrupados. Empecemos con la moda. Aquí está la moda. Lo primero que vamos a hacer es, a partir de este cuadro que tenemos acá, vamos a hacer una tablita, yo le llamo auxiliar, para ayudarnos. Lo primero que vamos a trabajar es que tenemos que crear los límites reales. Repasando un poco los límites reales, los vamos a sacar a partir de los límites indicados, que sí son los que están en el cuadro. Los límites reales nunca van a estar en el cuadro, pero los podemos calcular. Y simplemente vamos a agarrar el límite real inferior y le vamos a restar 0,50 o 0,5, que es lo mismo. Y ahí tenemos el primer límite real. Esto lo vamos a jalar hacia abajo. Y ahí tenemos los límites reales. Pero nos faltan los otros, que sería agarrar el límite indicado superior y sumarle 0,5. Estamos listos ahí. Y ya tenemos los límites reales. Lo otro es que vamos a trabajar con la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la que está aquí en el cuadro, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a jalar los datos de los alumnos, ¿ok? Y con eso pues nos va a bastar. Ahí están los 40 muchachitos. Vemos que en este caso la moda, vamos a irnos aquí, la moda cuando los datos estaban dispersos era nada más ir a fijarse cuántas veces se repite, pero aquí no, aquí hay una formulita. Entonces vamos a tratar de irla resolviendo. Aquí yo puse ya, para no hacer el video muy extenso, puse aquí las variables, aquí puse el significado de las variables. Vamos a ir poniendo aquí cada uno de los datos y aquí se tiene que calcular la moda. LI, empezamos la fórmula dice LI. ¿Qué es LI? Dice que LI es vamos a irnos al texto. Ujú. Dice que es el límite real inferior de la clase donde está la moda. Y ustedes se preguntarán, Di, ¿cómo voy a saber yo cuál clase donde está la moda? Bueno, nos vamos aquí a la frecuencia absoluta y vamos a identificar cuál es la que más tiene. Vemos que la que más tiene es esta, con 15 personas. Entonces vamos a marcarla por acá. Le vamos a poner vamos a ponerle un relleno distinto para que
se sobresalga. Ahí está muy bien. Entonces vamos a marcar el LI sería el límite real inferior. El límite real inferior de la clase donde está la moda sería este, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Luego viene D1. D1 dice que es la resta. Vamos a marcarlo aquí. ¿La resta de qué cosa? De la frecuencia absoluta de la clase modal, es decir, 15, menos la anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay antes de un 15? Hay un 10. Ok, entonces aquí lo vamos a hacer, le vamos a dar igual. Ok, vamos a decirle, ok, a 15, que es esta celda, réstele lo que hay antes, que es un 10. Y ahí tenemos un 5. Luego aparece en la fórmula un D2, porque aquí dice D1, esto se divide a su vez entre D1 más D2. Entonces, ¿qué es D2? Dice que es la resta de entre la clase modal, o sea, otra vez el 15, y la, la frecuencia posterior. Entonces sería, ¿qué hay después del 15? Un 5. Entonces aquí simplemente vamos a hacer lo que procede. Decimos, ok, agarremos el 15, le quitamos lo que sigue, que es un 5, y estamos por ahí. Por C. Y C es el intervalo de la clase modal, ¿verdad? El intervalo de la clase o la amplitud de clase, que también lo hemos visto en otro tema. Entonces, lo que hay que ver es cuánto hay desde aquí hasta aquí, cuánto mide realmente esta clase. Bueno, ya en un ejercicio que habíamos hecho anteriormente, cuando construimos este tipo de ejercicio, sabemos que era 18, pero vamos a ver si es verdad. Vamos a agarrar el límite superior y le vamos a quitar el límite inferior, eso debería darnos 18, ahí están los 18, y aquí obtenemos la moda. Vemos que la moda es 371,50. Si nos devolvemos un momentito acá, habíamos visto que la moda era 370. Esta es la moda exacta, la moda real. Pero cuando trabajamos con datos agrupados, siempre va a haber un pequeñito margen de error, digámoslo de esa manera. Nunca vamos a llegar al dato exacto, sino que es una aproximación, dado que los datos como tal no permiten hacerlo de otra manera. Toda la moda agrupada pues va a ser esta, aunque sabemos que la moda exacta es 370. Vamos ahora a intentar calcular lo que es la mediana. Ok, la mediana, entonces igual vamos a arrancar con el cuadro. A partir del cuadro vamos a hacer una tablita auxiliar número 2 que se parece mucho a la anterior. Ponemos los límites reales de nuevo. Vamos a ir repasando de todas maneras. Agarramos el límite inferior y le restamos 0,50. Y al límite, bueno, esto lo vamos a... Ok, esto está bien. Y aquí lo vamos a jalar hacia abajo. Y a los límites superiores indicados les vamos a sumar 0,50. Ujú. Ahí lo tienen. Esto lo bajamos. Y vamos a jalar también, o vamos a copiar la frecuencia absoluta, o sea, los alumnos, ¿verdad? Lo vamos a arrastrar aquí y aquí están los 40 muchachos. Ahora, para hacer la mediana, vamos a agregarle la columna menos D, ¿verdad? La menos D. Entonces, simplemente vamos a copiarla de aquí. Ahora, se me ocurre, ¿qué pasa si no tengo claro cómo era que se hacía la columna, la frecuencia acumulada menos D? Muy sencillo, vamos a hacerla. Podemos agarrar simplemente el primer dato, que es 4. Este 4 lo copio aquí, ¿lo vieron? Ahí está. Y a partir de ahí yo agarro, ok, la frecuencia acumulada anterior, que es 4, y le voy a sumar el número que sigue en la columna de alumnos, ¿verdad? En la frecuencia absoluta. 4 más 10 es 14, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? 14 más 15 es 29. Luego, aquí dice 34, ¿dónde sale? 29 más 5 es 34. Y aquí debería cerrarnos en 40. 34 más 6 es 40. Aquí está ya la frecuencia acumulada menos D, esta que está aquí. De todas maneras, ya la teníamos aquí en el cuadro, ¿verdad? Tenemos en el cuadro, pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar en la mediana. La mediana, recordemos que es calcular el punto medio de los datos, la mitad. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí tenemos una fórmula también que hay que irla construyendo. LI es el punto inicial de la fórmula. ¿Qué es LI? Ok, LI va a ser, dice que es el límite real inferior.
de la clase en donde yace la mediana. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a saber yo en cuál de estas clases está la mediana? Bueno, precisamente por eso es que hemos calculado esta frecuencia menos D, para ver en qué punto de estos, ¿verdad? Logramos alcanzar la mitad de qué, de los alumnos. ¿Cuántos alumnos son? Son 40 alumnos, ¿verdad? La mitad de 40, ¿cuánto es? 20. Entonces tenemos que ver en cuál de estos, ¿verdad? Logramos llegar al 20, aunque nos pasemos un poquito, pero que hayamos llegado al 20. Este no, porque es 4. 14 tampoco. Pero aquí sí, aunque nos dice 29, antes de llegar a 29 tuvimos que haber pasado por este 20, ¿verdad? Bueno, por la mitad de este 40. Entonces, esta va a ser la clase donde está la mediana que casualmente coincide con la misma con la que veníamos trabajando hace un rato con la moda. Entonces vamos a ponerle también un colorcito ahí bonito para que nos vayamos guiando. Muy bien. Entonces, LI va a ser el límite real inferior de esa clase. Bueno, es exactamente la misma que hemos trabajado para el caso anterior, 365. FI, bueno, vamos a ir en orden. LI ya lo tenemos, luego dice que N dividido entre 2, N es la cantidad de personas, ¿verdad? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas observaciones son? 40. Muy bien, eso se divide entre 2, se le resta FA. ¿Qué es FA? FA, bueno, esto ya lo tenemos, marquémoslo. Ujú. FA dice que es la, vamos a marcarlo también, dice que es la frecuencia acumulada menos D anterior a ME. Ok, esta es la menos D. La anterior, ¿qué es lo que hay antes del 29 amarillo? Un 14. Ok, entonces vamos a poner ahí el 14. Ujú. Y esto hay que dividirlo entre FI. ¿Y qué es FI? Vamos a marcarlo acá. Dice que es la frecuencia absoluta de donde está la mediana. Entonces sería 15, el 15 amarillo. Este. Y esto hay que multiplicarlo por C, que ya dijimos que C es el intervalo de la clase modal. Entonces C, igual ya lo sabemos, pero vamos a dejarlo ahí claro, sería la amplitud de clase o el intervalo de clase que hay acá. Es decir, cuánto hay de aquí a aquí. Entonces aquí vamos a agarrar el límite inferior, superior, perdón, y le vamos a restar el inferior. Y ahí tenemos ya todas las variables y ya la formulita, pues, nos calcula que es 372,70. Importante, bueno, igual vemos que la moda, bueno, aquí hay un error, perdón, aquí es mediana, muy bien. Y vemos que aquí la mediana, vamos a irnos a la moda era 370 y la mediana era 370 también. Pero agrupados, pues nos da, como ya les dije, un pequeño desfaz, aquí 371,50 y la mediana 372,70. Eso es normal, ¿ok? Eso es normal, pues es lo más que se puede hacer cuando los datos están agrupados. Importante en este tipo de fórmulas, primero resolver el paréntesis redondo. Luego que tenemos eso, se hace la resta para hacer luego la división, que esto está todo dentro del paréntesis cuadrado. Después esto se multiplica por la C y luego se le suma LI. Habría que ir ahí con orden. Y nos vamos al tercer caso agrupado, que sería el promedio. Al igual que las anteriores, vamos a calcular una tablita, vamos a sacar una tablita auxiliar a partir de la tabla original. Entonces, igual se trabaja con los límites reales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. A este le vamos a quitar de nuevo 0,50 y a estos superiores les vamos más bien a agregar 0,50. Ahí lo tienen. Entonces, vamos a jalar los datos para abajo. Esto lo estamos haciendo un poquito automatizado con el fin de que el video no se haga muy extenso. La frecuencia absoluta va a ser los alumnos, ¿correcto? Ujú. Ahí están los 40 alumnos. Ahora aquí vamos a ocupar los puntos medios. Recordemos que los puntos medios, que este es un tema que ya se vio, los puntos medios significan encontrar la mitad de la clase. Es como hacer una mini mediana en cada una de las clases. Y esto es muy sencillo. Vamos a básicamente a agarrar el límite inferior. Le vamos a sumar el límite superior. Una vez que eso ya está sumado,
por eso es que estoy usando paréntesis, lo vamos a dividir entre 2. Y ahí los tenemos. Estos son los puntos medios. ¿Ok? Perfecto. Y la fórmula que la tenemos aquí a la derecha dice que hay que agarrar cada x sub i, en este caso sería los alumnos, y el fi se refiere a los puntos medios. Entonces aquí dice que agarremos cada x sub i por su punto medio. Es decir, hay que ir multiplicando. ¿Qué cosa? Este 4, ¿por qué cosa lo vamos a multiplicar? Por su respectivo punto medio. ¿Ok? Ahí tenemos 1354. Habría que ir multiplicando este por este, luego este por este, luego este por este y finalmente el último renglón. Cuando ya tenemos eso sumado, nos fijamos que dice la fórmula. Aparece de nuevo esta famosa letra sigma que significa sumatoria. Entonces me está diciendo sume eso. ¿Qué sumo? Los resultados. Bueno, aquí ya están, ¿lo ven? Vamos a ponerle este un colorcito a ese resultado para que es importante. Ahí está. ¿Ok? Estos 14.965 sería la parte de la fórmula que está arriba, ¿verdad? Entonces vamos a jalarla ahí. Ya tenemos la parte de arriba. ¿Y qué nos dice la fórmula? Divídalo entre n. ¿Y n qué es? N es la cantidad de personas o de observaciones, que son 40. Y ya dividiendo esto entre esto, obtenemos el promedio que es 374,13. Aquí ya lo tenía yo listo. Esto entre esto, como pueden ver, nos da el promedio agrupado que, al igual que sus hermanos, la moda y la mediana agrupada también da con un poquito de desfase en ese sentido. Perfecto. Y volvemos un momentito a la presentación para, ya una vez que hemos resuelto el tema de las medidas de posición agrupadas, vamos a hablar como último aspecto el tema de los cuantilos. Los cuantilos son un caso especial de medidas de posición que básicamente dividen el conjunto de datos en fracciones, ¿verdad? Tenemos que la mediana, bueno, la mediana ya la hemos visto, es una medida de posición que divide el grupo en dos partes iguales, mitad de mitad, 50 y 50%, pero también es familia de los cuantilos, por eso es que la estoy mencionando por acá. Los cuartiles dividen el grupo en cuatro partes iguales de 25% cada uno. Los deciles dividen el grupo en 10 partes iguales, cada una representa un 10%. Y los percentiles dividen el grupo en 100 partes iguales, cada una equivalente a un 1%. De hecho, la palabra percentiles significa por centena y la palabra por ciento es por cada 100, de manera que percentiles o percentil y por ciento, porcentaje es exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta algunas relaciones porque, bueno, vamos a dejar a la mediana aparte porque la mediana tiene ya su fórmula, ya la hemos observado, pero resulta que el cuartil tercero, perdón, el cuartil y el decil no tienen fórmula. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ahí dice Q3, sería cuartil tercero, yo tendría que traducirlo o transformarlo o pasarlo a percentiles. Si yo sé que cada cuartil equivale a un 25%, entonces, yo sé que eso sería Q3 sería 3 veces 25, entonces equivale el percentil 75. Y D4, si cada D vale un 10%, entonces D4 sería percentil 40. Esto es importante porque la formulita que está ahí abajo que dice PM es igual a M entre 100 por N más 1 es la fórmula de los percentiles. Vamos a ver cómo se podría resolver esto. Por ejemplo, aquí me podría salir un ejercicio de dos maneras. Puede ser que un ejercicio me diga, ok, averigua el percentil 40. Pero lo más usual es que en la vida real nadie nos pregunte nada que tenga que ver con eso, sino que nos haga una pregunta, como la que está ahí. ¿Cuál sería la nota máxima que alcanzó el 40% de los estudiantes? Aquí hice ese pequeño dibujito para intentar de describir el concepto. Vemos que, imaginémonos que los datos de los estudiantes es como cuando el celular nos dice a nosotros el nivel de batería que tiene. Imaginémonos que ese dibujito que está ahí es la batería del celular. Entonces, bueno, usualmente a nosotros el celular nada más nos dice de 0 a 100% cuánta carga tiene, ¿cierto? Pero digamos que aparte de eso nos dijera no solamente cuánta carga tiene en porcentaje, sino cuántos vatios podría tener esa batería.
cuánta energía podría tener esa batería. Entonces, en este caso, sabemos que al inicio la nota más baja de los estudiantes es 330, estaría en el 1%, y la nota más alta es 420, que sería el 100%. Pero si a mí me dijeran por dónde anduvo, cuál es la nota que corresponde al 40% de estos muchachos, que ahí lo puse en signo de pregunta, pues no lo sabemos, pero vamos a intentar resolverlo. Entonces, este ejercicio se divide en tres pasos. El primer paso es la fórmula del percentil. Ya vimos que es PM, en este caso sería P40 es igual a 40 entre 100, porque era M entre 100, donde ese primer 40 es el percentil que quiero, que es 40, por N más 1. Y en este caso es por 40 más 1 porque la cantidad de estudiantes es 40 también. Cuando nosotros resolvemos este ejercicio o esa pequeña fórmula, nos va a dar 16,4. Como la observación 16,4 no existe, porque recordemos que tenemos ahí pendiente la lista de observaciones en el otro archivo, y existe X16, existe X17, X18, pero no existe X16,4. Lo que podemos hacer es a partir de este dato o esos dos datos, X16 y X17, sería tratar de deducir o interpolar para obtener el valor que corresponde a X16,4. En este caso, aquí a la izquierda yo puse que X16 es 369 y X17 es 369. Puse X16 y X17 porque son las dos X que están una arriba y una abajo de la X incógnita que es 16,4. ¿De dónde saqué ese 369 y ese 369? De la lista de observaciones, la que hemos estado viendo desde el principio del ejercicio. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí montamos una inecuación que es lo que está a la mano derecha. Podemos ver que vamos a poner primero en la parte izquierda de la ecuación, vamos a poner la x grande, que sería 17, menos la x pequeña, 16 en el denominador. Y arriba ponemos el valor de la x grande, que es 369, menos el valor de la x pequeña, que es 369 también. Del otro lado, al igual, ponemos la x incógnita, que es 16,4, abajo, menos la x pequeña, que es 16. Y arriba ponemos la incógnita, yo ahí le puse P40, puede ser una X, puede ser cualquier símbolo, menos el valor asociado a la X pequeña 369. Eso significa que en ambos lados del igual va a estar la X pequeña, la 16, con su famoso 369. En ambos lados ella siempre va a ser restada, solo que en el lado izquierdo ella es restada a la X grande y en el lado derecho es restada a la X incógnita. A partir de ahí, ya con los conocimientos que traemos desde el colegio, pues resolvemos simplemente la ecuación, perdón. 13,9 menos 13,9 es 0, 17 menos 16 es 1, por eso tenemos 0 sobre 1. Del otro lado no puedo hacer nada, pero abajo sí, 16,4 menos 16 es 0,4. 0 entre 1 es 0, y ese 0,4 que está dividiendo lo paso a multiplicar a la izquierda, entonces por eso dice 0 por 0,4 es igual a P40 menos 369. 0 por 0,4 es 0, y P40 menos 369 no se puede hacer nada, pero ese 369 que está sumando, perdón, restando, lo puedo pasar a sumar al otro lado. Entonces 0 más 369 sería 369, eso es P40. Y en realidad, que el tercer punto sería la respuesta que está en color verde. Dice que el 40% de esos alumnos obtuvo una nota igual o inferior a 369. Es decir, ese 369 es ese valor que debería estar ahí donde están los símbolos de interrogación en color rojo. Aquí podemos redactarlo de diferentes maneras. El 40% de los alumnos tuvo una nota igual o inferior a 369. La nota máxima que obtuvo el 40% de los alumnos fue 369. El 40% de los alumnos no supera la nota de 369, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que estas personas obtuvieron o 369 o menos de 369, pero no más. Eso es más básicamente lo que estamos intentando hacer. Ahora bien, cuando yo tengo un caso como este donde X16 es 369 y X17 es 369, o sea, hay dos 369, yo ya voy a saber que cuando resuelvo el ejercicio me debería dar 369.
Eso es porque los dos datos son iguales. Cuando son datos diferentes, pues me va a dar un tercer dato diferente. Y por otro lado, en la parte superior de la fórmula, de la lámina donde está la fórmula P40 es igual a 40 entre 100 por 40 más 1, que nos dio 16,4. Si nos hubiera dado de casualidad 16 cerrado o 15 o 17, en este caso digamos 16 exactos, no debería haber hecho todo este proceso de la ecuación porque simplemente me hubiera fijado en el valor de x16, que es 369, y con eso me bastaría para redactar la respuesta. Eso casi nunca pasa, pero puede ser que suceda, entonces nos ahorraríamos un poco de trabajo. Veamos este otro ejemplo. Percentil 88. O que me pregunten cuál fue la nota máxima que alcanzó el 88% de los estudiantes. Bueno, y vemos el dibujito que cambió un poco, es como les digo, como la batería del celular, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar ese 88% qué nota máxima podría tener. Entonces vamos para acá. Dice que P88 es igual a 88 entre 100, porque ese es el que estoy averiguando, por N más 1, 40 más 1, pues son 40 muchachos. Eso me da 3608. Igual, no existe 3608 en la lista de observaciones, pero sí yo sé que está entre X36 y X37. Entonces, saco de la lista de observaciones 405 y 408 y montamos la ecuación de la misma manera que ya hemos descrito. Les aconsejo que pausen el video y vayan ustedes ahí desarrollando el ejercicio para ver si llegamos al mismo punto. En este caso, al desarrollar la ecuación, no sé por qué digo inecuación, en este caso sería una ecuación, sería 405,24 resultado final. O sea, el 88% de estos alumnos obtuvo como nota máxima 405,24. Ok, ahora vamos a dejar las medidas de variabilidad para el video que sigue y nos vamos a concentrar en los percentiles si lo estuviéramos haciendo en hojas electrónicas. Esta es la lista de observaciones que hemos estado haciendo referencia, por supuesto. Y esto, aquí les puse esta fórmula que está aquí abajo, es para que ustedes puedan tenerla ahí a la mano y resolver esto si tuvieran que hacerlo en computadora, donde como ya hemos visto es mucho más rápido que hacerlo de manera manual. Entonces vamos a poner aquí percentil, ¿verdad? Percentil, abrimos el paréntesis, vamos a seleccionar la lista de observaciones que iría de aquí, eh, vamos a seleccionarla hasta la última que es X40, ¿verdad? Cerramos. No, aquí no hay que cerrar, disculpen, porque donde dice matriz, lo que estamos haciendo es seleccionar la lista de observaciones, pero luego dice que hay que agregarle un punto y coma y decirle cuál es el percentil que yo quiero. En este caso yo quiero el percentil 40. Recordemos que percentil 40 es lo mismo que 40%. Y 40% también es lo mismo que 0,40. ¿Verdad? Es lo mismo, ya lo hemos visto en el tema de los números relativos, otro tema que ya el curso abarcó. Le vamos a dar Enter y ahí está el famoso 369. Vamos a repetirlo ahora con el percentil 88. Entonces aquí abrimos. Ahora voy a hacerlo, que es lo que quería hacer en un inicio. En vez de arrastrar el área, voy a darle dos puntos y le voy a decir hasta dónde me tiene que contemplar. Ahí está ya la matriz, le doy punto y coma y ocupamos el percentil 88, entonces ponemos 0,88 y si le damos cerrar, debería darnos el dato, que era, vamos a verificarlo por acá, 405,24. Bueno, aquí pareciera que hay un pequeño desfase, ¿verdad? Con respecto al algoritmo que trae la computadora. Pero no nos vamos a preocupar por ello. Básicamente queríamos aquí este ejercicio, ¿verdad? Recordar con la lista de observaciones es fundamental. Con esta yo puedo calcular las cinco medidas de posición, que es máximo mínimo, ahí lo tenemos, moda y mediana, y la última que es el promedio. Los percentiles también. Y cuando tenemos los datos agrupados, saber que tenemos que aplicar la metodología de la moda agrupada, la mediana agrupada y el promedio agrupado, siempre trabajando con unas formulitas y las tablas auxiliares. De momento, eso sería
esta presentación de medidas de posición y los invito a que vean el que sigue, que es de las medidas de variabilidad que complementa el tema en cuestión. Muchas gracias y nos vemos.